Oh, cántamelas otra vez, bellas palabras de vida. Ahora vamos a entrar a lo que es nuestro tema. ¿Sabe cuál es el tema de hoy día? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. Basado en 1 Juan capítulo 3, verso del 6 al 10, continuando con lo que dejamos el miércoles pasado, que llegamos hasta el versículo 5. Ahora continuamos con el versículo 6. Permítame darle un resumen de esto que vamos a estudiar, estos versículos, en la cual vamos a meditar. Este texto es fundamental en la carta del apóstol Juan, porque establece un contraste agudo entre los verdaderos creyentes y aquellos que no lo son, basándose en su conducta moral y espiritual. El punto central de este estudio es la evidencia de la filiación divina o las pruebas de que somos hijos de Dios. El argumento principal de Juan es que la identidad espiritual se demuestra por medio de las acciones. Hay muchas personas que argumentan públicamente de que todos somos hijos de Dios, pero el apóstol Juan no dice lo mismo. No basta con decir que uno conoce a Dios. La vida de la persona debe reflejar la naturaleza de Dios. Primeramente tenemos que ver la incompatibilidad entre Cristo y el pecado. Juan afirma que todo aquel que permanece en Cristo no peca. Se refiere a tener un estilo de vida pecaminoso. Si se tiene una vida deliberadamente pecaminosa, abiertamente a favor de la inmoralidad, contrario a la vida espiritual, demuestra que no ha visto ni ha conocido a Dios. No importa lo que diga tal persona, eso no cambia la realidad de sus acciones pecaminosas. Otro punto es, hermanos, lo que vamos a ver en el 7, la justicia como marca de identidad. El apóstol advierte contra el engaño. La regla es simple: el que hace justicia es justo. La justicia práctica es vivir rectamente de acuerdo a la palabra de Dios. Es el reflejo de haber sido justificado por Cristo. También vamos a ver, hermanos, dos orígenes espirituales opuestos, de acuerdo al versículo 8. Los hijos del diablo son los que practican el pecado, porque el diablo peca desde el principio. Y los hijos de Dios. Jesús, el Hijo de Dios, apareció con un propósito específico: deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, un cristiano no puede aliarse con las obras que Jesús vino a destruir. Y también vamos a ver, hermanos, de acuerdo al versículo 9, la semilla de Dios. El nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, o sea, la semilla de Dios, su naturaleza divina, el Espíritu Santo, permanece en él. Esto no significa que el cristiano sea perfecto y nunca comete errores, sino que su nueva naturaleza le impide vivir como en el pecado habitual. El pecado ya no es su estilo de vida. Y por último vamos a ver, hermanos, la prueba definitiva. De acuerdo al verso 10, el pasaje concluye con una distinción clara, manifiesta entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay dos señales ineludibles de un verdadero hijo de Dios. Número 1 es hacer justicia, o sea, en su conducta moral. Y número 2 es amar a su hermano, la conducta relacional o social con las personas. Muy bien, hermanos, entonces, esto se manifiesta los hijos de Dios y los hijos del diablo. Juan no está enseñando perfeccionismo sin pecado, sino que está describiendo la dirección y el patrón de la vida de un creyente. Vamos a entrar al texto que vamos a compartir. 1 Juan 3:6, como leyó nuestra hermana: todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hermanos, en este texto, este versículo es uno de los más desafiantes y fuertes en toda la Biblia. A primera vista parece decir que un cristiano nunca comete un error, lo cual contradice la experiencia de cualquier creyente y otros pasajes de la misma carta. Hermanos, dice:
todo aquel que permanece en él no peca. Pocas palabras, hermano, a primera vista como que da a entender que el cristiano, después de que se convirtió, ya no peca más. ¿Será así, hermanos? Lo ideal es obvio que ya no peque, pero somos seres humanos y caemos en pecado. Esa es la realidad de los creyentes. También este pasaje puede ser una contradicción de 1 de Juan capítulo 1 versículo 8, donde dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ese texto que vimos en los primeros capítulos nos da a entender pues de que todos somos pecadores. Incluye si un creyente dice que no peca, está mintiendo y eso se le añade como otro pecado más. Para interpretar correctamente debemos ir más allá de una simple lectura superficial y entender la gramática original y el texto teológico. De acuerdo acá lo que dice, pues todo aquel que permanece en él no peca. La clave gramatical versus el acto aislado. El punto principal para no caer en confusión es el tiempo verbal griego que usa Juan. El verbo, cuando Juan dice no peca, es amartai. Utiliza el tiempo presente continuo. El significado real es que en el griego esto no se refiere a cometer un pecado puntual en un momento de debilidad, sino a una acción continua, habitual y persistente. A eso se refiere. ¿Qué podemos interpretar? Que una traducción más precisa en el sentido original sería: todo aquel que permanece en él no practica el pecado como estilo de vida. Todo aquel que vive practicando el pecado no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, acá podemos ya aclarar lo que da a entender este versículo. Así que, analizando de las dos partes del versículo, todo aquel que permanece en él no peca. Permanecer significa tener una conexión vital y constante con Jesús, como la rama a la vid, como se enseña en el Evangelio de Juan capítulo 15. Ahora, la consecuencia, si está conectado a la fuente de la santidad, Jesús, es imposible que vivas cómodamente en la oscuridad. Ahora, el verdadero creyente tiene una nueva naturaleza. ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza o nueva naturaleza? Es, hermanos, ser cristianos, ser santos, apartados del mundo, apartados del pecado. Esa es nuestra naturaleza, antes de ser cristiano, antes de bautizarnos. Puede tropezar y caer. Somos seres falibles. Y cuando lo hace, se duele y se arrepiente. Pero no puede planear que el pecado sea disfrutado continuamente y quedarse en él sin remordimiento. A eso sería fatal si un cristiano no siente remordimiento por su pecado. Por lo tanto, hermanos, el pecado es un accidente en su vida, no su agenda diaria. Porque si lleva un estilo de vida en pecado, es una persona que no se ha convertido totalmente al Señor, porque no siente el remordimiento. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Juan es radical aquí contra los falsos maestros de su época, los gnósticos, que decían tener un conocimiento elevado de Dios, pero que vivían inmoralmente. Ellos dicen que no le ha visto, o sea, no se refiere a la vista física, sino a la percepción espiritual. Quien vive en pecado no ha recibido la santidad de Dios. Por lo tanto, no lo ha conocido. En la Biblia, conocer implica intimidad y relación. Si alguien dice ser cristiano, pero su vida es una práctica constante de maldad, odio o injusticia, Juan dice que su profesión de fe es falsa. No hay relación real. Entonces, ¿cómo conciliamos esto con 1 Juan 1:8? Es vital comparar este versículo con lo que Juan dijo los dos capítulos antes para tener el equilibrio bíblico. En 1 Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. El acto de pecado que ocurre en nuestra debilidad humana y la lucha contra la carne. ¿Cuál es la solución? Eso está en 1 Juan capítulo 1 versículo 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Muy bien, hermanos, entonces, en 1 Juan 3:6, este versículo, que todo aquel que permanece en él no peca. ¿Qué significa entonces? Una vida caracterizada por el pecado, la rebeldía y la falta de arrepentimiento. ¿Cuál es la solución? La necesidad de nacer de nuevo y verdaderamente. Por lo tanto, hermanos, Juan no está enseñando perfeccionismo, que el cristiano nunca falla. Lo que está enseñando es una transformación del creyente. De acuerdo a este versículo 6, es una prueba de identidad. Si eres hijo de Dios, el pecado es algo extraño en tu nueva naturaleza. Te incomoda y luchas contra él. Si puedes pecar habitualmente sin sentir convicción ni deseo de cambiar, entonces no has visto ni conocido a Cristo, sin importar cuánto sepas de la palabra de Dios o de la Biblia. Muy bien, hermanos, vamos a pasar al siguiente versículo. Este versículo funciona como el contrapeso positivo del versículo anterior. Mientras el versículo 6 nos dice que no hace un cristiano, o sea, no practica el pecado, el versículo 7 nos dice que sí hace el cristiano, practica lo que es la justicia. Ahora, la advertencia que, hijitos, nadie os engañe. Aquí el tono de Juan usa el término hijitos, demostrando ternura y preocupación paternal. No los está regañando, los está protegiendo. ¿De qué? Acerca del peligro, cuando dice nadie os engañe, y que habían personas intentando de hacer este engaño. Ahora, cuando se escribió este versículo en aquel tiempo, los falsos maestros gnósticos enseñaban una filosofía peligrosa. Decían que el espíritu era lo único que importaba y que lo que uno hacía con el cuerpo no afecta a su santidad espiritual. Juan ataca esta herejía frontalmente. La aplicación que podemos darlo para nosotros en nuestros tiempos es que nos advierte contra la idea moderna de que uno puede ser bueno por dentro y muy espiritual, mientras sus acciones externas son injustas o inmorales. Por lo tanto, hermanos, aquí en la regla de oro, el que hace justicia es justo. Esta es la frase central y destruye la separación entre ser y hacer. No es salvado por obras. Juan no está diciendo que hacer cosas buenas te convierte en justo ante Dios. Sabemos que el resto del Nuevo Testamento, que la justificación es a través de la obediencia al Evangelio por la fe. Por ejemplo, en nuestro mundo, usted ha oído de filántropos. ¿Qué es un filántropo? Es una persona que dona su tiempo, su dinero, su talento o habilidades a causas comunitarias con el fin de mejorar a la humanidad. Pero si esa persona que es tan generosa no tiene a Cristo en su vida, no podrá salvarse simplemente por ser bueno, ya que la salvación tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esta es la evidencia de la naturaleza. Juan está diciendo que la justicia interna, la que Dios nos da por fe, inevitablemente se manifiesta en justicia externa o a través de las acciones. No puede decir, soy un manzano, que es la identidad, y nunca produces manzanas, que sería la acción. Del mismo modo, no puede decir, soy justo, si no haces justicia. ¿Qué es hacer justicia? En el contexto de Juan, es vivir en obediencia a los mandamientos de Dios, especialmente al amor al prójimo y vivir en santidad, que son dos puntos importantes que resalta Juan en estos textos. ¿Quién es nuestro modelo? ¿Quién es nuestro ejemplo? Tanto el Señor Jesucristo es nuestro modelo. Nuestra justicia no se mide comparándonos con el vecino, ni con la cultura actual, ni con los líderes religiosos. Nuestro modelo, vuelvo a repetirlo, es Jesucristo. Él es nuestro estándar, Él es nuestra brújula, Él es nuestra guía. Ahora, como Jesús vivió una vida justa, alineada con la voluntad del Padre, el verdadero Hijo de Dios debe reflejar ese mismo carácter familiar. Así que para entenderlo mejor,
cómo mira Juan, construye un argumento lógico en cuanto a lo que es este versículo. Por ejemplo, ¿no? La prueba negativa del versículo 6, la práctica del pecado, demuestra que no has conocido. ¿A quién? A Dios. Porque la conducta revela la ausencia de Dios en su vida. Y en el versículo 7, la prueba positiva. Si practicas la justicia, demuestra que eres justo. La conducta revela la presencia de Dios en tu vida. Así que Juan está estableciendo una verdad inquebrantable. La conducta es el termómetro de la fe. El engaño que Juan quiere evitar es que creas que puedes tener una relación con Dios, o sea, ser justo posicionalmente sin que esto transformara tu manera de vivir. O sea, ser justo en la vida práctica, porque la verdadera justicia siempre se hace visible. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a pasar al siguiente versículo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Este es el punto culminante del argumento de Juan. Aquí el contraste se vuelve absoluto. No solo habla del comportamiento, sino de la fidelidad a Dios. Juan presenta la vida cristiana como un campo de batalla entre dos reinos opuestos. El origen del pecador habitual, el que practica el pecado, es del diablo. La práctica del pecado, nuevamente el verbo griego implica una acción continua. Poinei se refiere a alguien que hace del pecado su negocio, su hábito y su deleite. Es del diablo. Esta es una frase durísima. Juan no dice que esta persona esté poseída, sino que comparte la naturaleza y el carácter del diablo. Así como un hijo se parece a su padre, el que vive en rebelión constante refleja el carácter de Satanás. Este es un tema de paternidad espiritual. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo dijo a los fariseos en Juan capítulo 8, versículo 44, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es la naturaleza del enemigo, porque el diablo peca desde el principio. Juan dice al diablo no solo como un tentador, no se refiere solamente a eso, sino como el primero en rebelarse en contra de Dios. Cuando usa el término desde el principio, indica que la rebelión es la esencia misma de Satanás. Él introdujo el pecado en el universo. Por tanto, quien insiste en vivir en pecado se está alineando con las fuerzas más antiguas de la rebelión en contra de Dios. ¿Y cuál es la misión de nuestro Señor Jesucristo? Deshacer. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Esta es una de las declaraciones más victoriosas del Nuevo Testamento sobre la obra de Cristo. Apareció. Se refiere a la encarnación de nuestro Señor Jesucristo a este mundo visible con una misión de rescate y conquista. Las obras del diablo, ¿cuáles son? El pecado, la muerte, la mentira, el odio y la esclavitud espiritual. Todo eso vino el Señor a deshacer. La palabra griega es lice, que significa desatar, disolver, demoler o destruir. Imagina una cadena que nos ata en nuestros pies. Jesús vino a romper esa cadena. Imagina una estructura de maldad que el diablo construyó. Jesús vino a demoler esa estructura de maldad. Por lo tanto, hermanos, con este argumento Juan quiere sacudirnos para ver cuál es nuestra verdadera naturaleza espiritual. El propósito de Jesús fue destruir el pecado, o sea, las obras del diablo. Si un cristiano ama y practica el pecado, entonces esa persona está construyendo lo que Jesús vino a destruir. Así que es imposible estar aliado con Jesús, el constructor de la justicia, y al mismo tiempo trabajar con el diablo, practicando el pecado.
son misiones opuestas. Este versículo enseña que el cristiano no es solo un mejoramiento moral, sino un cambio de bando en una guerra espiritual. Hermanos, antes estábamos bajo la influencia del diablo. ¿Se acuerda? Antes de ser cristiano, como dice Efesios capítulo 2, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora estamos en Cristo, quien ha vencido al diablo. Por lo tanto, volver a practicar el pecado es volver al bando perdedor y traicionar la misión de nuestro Salvador. Ahora pasemos 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Este versículo es la pieza clave para entender todo el pasaje. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Aquí Juan nos da la razón en cuanto a la teología de por qué el verdadero cristiano no puede vivir practicando el pecado. El versículo 8 nos habló del enemigo, el diablo, y el versículo 9 nos habla de nuestro ADN espiritual. El nuevo origen, que somos nacidos de Dios, nuestra nueva naturaleza. Juan comienza enseñando la raíz del cambio. Un cristiano no es alguien que simplemente decidió ser una mejor persona. O sea, ahora voy a ser buenito. No. Uno no se ha vuelto cristiano simplemente porque voy a mejorar, voy a ser una mejor persona. No. Es alguien que ha experimentado un milagro, el nuevo nacimiento, la regeneración. Esto conecta directamente con lo que Jesús dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un cambio de naturaleza. Al nacer de Dios, cambiamos esto. Ya no somos hijos de la ira, sino hijos del Padre Celestial. Ahora, acá habla acerca de la simiente de Dios que permanece en él. Esta es la frase más fascinante del versículo. ¿Qué es esta simiente? La palabra griega que usa Juan es esperma o semilla, lo que significa la palabra simiente. El significado se refiere al principio de la vida divina que Dios implanta en el creyente en el momento de la salvación. O sea, puedes ver cómo el ADN espiritual de Dios, así como un hijo hereda los rasgos genéticos de su padre, el creyente recibe la naturaleza de Dios a través del Espíritu Santo y la palabra. Como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. La palabra permanecer, esta nueva naturaleza no entra y sale, se queda para siempre. Por eso la transformación es permanente. Ahora, cuando dice aquí la imposibilidad moral, o sea, no puede pecar. Esta frase suele asustar a muchos. ¿Significa que si peco una vez ya no soy salvo? No. Debemos leerlo en el contexto de los versículos anteriores y entender el concepto de la imposibilidad moral. Por ejemplo, imagina a una madre amorosa y devota. ¿Podría ella asesinar a su bebé a sangre fría? Físicamente tiene la fuerza para hacerlo, pero diríamos, ella no puede hacer eso, ya que es su madre. Su naturaleza de madre se lo impide, va en contra de su ser. Ahora, aplicándolo en lo espiritual, el verdadero cristiano tiene la naturaleza de Dios dentro. Cuando intenta pecar o vivir en pecado, su nueva naturaleza, o sea, la simiente, protesta y grita y le hace sentir miserable. Por ejemplo, ¿no? Vamos a seguir comparando esto. El cerdo. La Biblia, tú ya sabes que da a entender cuando hablamos del cerdo. Da a entender o lo relaciona con el pecador, no arrepentido. ¿Qué hace un cerdo cuando es lavado, limpiado? Se va al lodo y se revuelca. Y vemos que el cerdo, cuando hace eso, ahí lo disfruta.
Ese es el pecador no arrepentido. Pero nosotros no somos cerdos, somos ovejas. O sea, el cristiano puede caer en el lodo, pero no puede quedarse allí, porque no es su hábitat. Se siente sucia y quiere salir. Eso hace una oveja. La oveja no es como el cerdo, que se revuelca y disfruta. La oveja, cuando cae en el lodo, quiere salir y se siente sucia, o sea, quiere limpiarse. Así es el cristiano cuando tiene la simiente del Señor. El hecho que el cristiano no practica el pecado habitualmente. La razón, ¿por qué? Porque es un nacido de Dios. Ahora, cuando habla acerca del mecanismo de esto, la semilla, el ADN divino, vive en él y esta semilla es santa. Por lo tanto, es imposible moralmente que un hijo de Dios viva felizmente en el pecado, porque eso implicaría violar su propia naturaleza renacida. Juan aquí entonces nos enseña que la santidad no es una opción extraña para el cristiano, sino la consecuencia inevitable de tener la vida de Dios dentro de sí. Así que, si hay vida, tenemos la simiente. Habrá fruto. ¿Y cuál es ese fruto? La justicia. Si no hay fruto y solo hay pecado continuo, es porque esa semilla nunca fue plantada en su corazón. Muy bien, hermanos. Ahora vamos a ver 1 Juan capítulo 3, versículo 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Este versículo es como la conclusión de todo el argumento magistral que Juan está haciendo desde el versículo 6 hasta aquí al 10. Juan pone el sello final y nos entrega las herramientas para discernir la realidad espiritual. Aquí el apóstol deja de hablar de conceptos abstractos como simiente o permanecer y nos da pruebas tangibles y observables. ¿Cuál es eso? La visibilidad de la fe. O sea, esto se manifiesta. La palabra manifestar viene del griego panera, que significa hacer visible, claro, obvio o evidente. La identidad espiritual no es algo oculto o místico que solo tú sabes en tu interior. Juan enseña que la verdadera naturaleza espiritual siempre sale a la luz. Por ejemplo, es como una etiqueta en un frasco. No importa lo que diga la etiqueta, el contenido eventualmente se revelará al probarlo. Juan dice, así es como distinguimos quién es quién. Hay solo dos familias, hermanos. Los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Cuál de esas dos familias nosotros pertenecemos? Aunque estemos incluso dentro de la iglesia, recuerde que Jesús tuvo 12 apóstoles, pero uno era de Dios. No, ¿era de quién? Del diablo. A pesar de que andaba con Jesús, a pesar de que vio los milagros de Jesús, pertenecía al diablo. Tú ya sabes quién es el famoso, ¿no? Juan es binario, o sea, no hay término medio. No hay una zona gris espiritual. O perteneces a la familia de Dios, que se caracteriza por la luz y el amor, o perteneces a la familia del diablo, que se caracteriza por la oscuridad y el odio. Esto elimina la categoría de simpatizante religioso. O has nacido de nuevo o no. Juan nos da un test de prueba, infalibles, para saber si alguien, incluido nosotros mismos, pertenecemos o no a Dios. Si falta cualquiera de estos dos elementos, la respuesta es negativa. No es de Dios. Número 1. La prueba moral. El que no hace justicia. Esto resume los versículos del 6 al 9. Se refiere a la relación vertical con Dios. Si alguien vive en inmoralidad, desobediencia y pecado habitual, su pretensión de ser cristiano es falsa. La santidad es la marca de la casa de Dios. Número 2. La prueba social. Y que no ama a su hermano. El nuevo elemento. Aquí Juan introduce el tema que domina el resto del capítulo. No basta con ser moralmente correcto, no robar o no beber, etc. Porque nuestra relación es horizontal. El cristianismo no es una religión de aislamiento. La evidencia de que Dios, que es amor, vive en ti y en mí, es que tú amas a los demás. Pero hay una advertencia.
Puedes tener una moral muy estricta, como la de los fariseos, pero si tu corazón está lleno de rencor, envidia, odio o indiferencia hacia tu hermano, no eres de Dios. Así que, hermanos, vamos a figurarlo esto con la cruz. Podemos ver que este versículo forma la cruz del Señor. El palo vertical, ¿no? El palo vertical se refiere a la justicia, mi conducta hacia Dios, que es la santidad. Y el palo horizontal, el amor, mi conducta hacia el prójimo, la compasión. Si quitas cualquiera de los dos palos, ya no es una cruz. De igual manera, si quitas la justicia o el amor, ya no es un verdadero cristiano. En conclusión, hermanos, hemos recorrido este pasaje profundo y ahora tienes el cuadro completo. La premisa en el verso 6. El que está con Cristo no vive en pecado. Y vimos la evidencia en el versículo 7. La justicia práctica demuestra la identidad justa. Y vimos en el versículo 8 el origen. El pecado continuo refleja la naturaleza del diablo, a quien Jesús venció. Y en el versículo 9, la causa. El cristiano tiene el ADN o la simiente de Dios, lo que le impide vivir cómodo en el pecado. Y en el versículo 10, la prueba final. Se reconoce al Hijo de Dios porque practica la justicia y el amor al prójimo. Muy bien, hermanos, espero que este tema le haya sido claro y conciso. Dios me lo bendiga grandemente, hermanos.